Muy buena tarde a todas y todos. Gracias por seguir en esta jornada, en esta octava jornada pública sobre el tema de estándares interamericanos relativos a derechos de personas LGBTI. Bueno, la tercera mesa de esta jornada lleva por título Los derechos derivados del vínculo entre personas del mismo sexo. Para quienes escucharon la primera mesa de la jornada, Jorge Randonea se refirió a cómo la opinión consultiva 24 es una opinión que incluye dos decisiones relevantes, una en relación al reconocimiento de la identidad de género y otra relacionada con los derechos que se desprenden del vínculo entre personas del mismo sexo. Y justo este es el tema de la mesa, abordar esto, cómo los derechos, las parejas casadas o no, o que son parejas y tienen derechos, cuáles son estos derechos. Y uno de los debates que en la opinión consultiva está presente es si la figura del matrimonio es o no una categoría válida para el reconocimiento de este vínculo y de los derechos que de él se desprenden. Así que para iniciar la mesa, voy a ceder en primera instancia el uso de la palabra a Pauline Capdeville. Ella es la coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM sobre laicidad, para que aborde precisamente esto, si podemos pensar en una concepción más amplia de la familia desde la perspectiva de la laicidad. La dinámica de la mesa va a ser ceder el uso de la palabra a cada uno de los ponentes por 20-30 minutos. Sí quisiera que esta mesa tenga un espacio para el diálogo con ustedes y para las preguntas de parte de ustedes, entonces dejando un espacio para eso. En primer lugar, voy a ceder, como les comentaba, el uso de la palabra a Pauline. La voy a presentar muy rápidamente. Es doctora en Derecho Público por la Universidad, no lo sé pronunciar en francés, de Francia, maestra en Derecho por la misma institución y licenciada en Derecho por la Universidad de Toulouse-Capitole en Francia. Coordina desde septiembre de 2014 la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre laicidad de la Universidad y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que tiene sede en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sus principales líneas de investigación giran en torno a democracia, derechos fundamentales, Estado laico, resistencia al derecho, derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos y bioética. Cuenta con diferentes publicaciones, entre las cuales están La libertad religiosa en México, Laicidad y libertad de conciencia, El Estado laico frente a la conciencia, el caso de las objeciones de conciencia en materia de aborto y de matrimonio entre personas del mismo sexo, además de otras publicaciones en revistas especializadas. Coordinó con el doctor Pedro Salazar Ugarte la colección de cuadernos Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad y la colección Cultura laica. Los invito también a que sigan el trabajo de la cátedra, lo pueden ubicar en la página y en su micrositio. Y bueno, darles la bienvenida a los tres. Y ahora cederle el uso de la palabra a Paulina. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues quisiera manifestar mi gusto de estar aquí y agradecer a mi querida colega Magdalena y a todo su equipo. Bueno, pues voy a hablar de un concepto incluyente de familia y en particular me gustaría presentarles dos modelos de familia que están en tensión y en particular insistir en el modelo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultativa número 24, que desde mi punto de vista es mucho más plausible desde una protección robusta de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en primer lugar, quisiera hablar un poco del contexto sociopolítico en el cual se da estas tensiones entre dos conceptos diferentes de familia, ¿no? A partir de los años 90 vamos a tener un desarrollo gradual de los derechos de la comunidad LGBTI. En 1994, el Comité de los Derechos Humanos va a decir por primera vez que la orientación sexual es una categoría prohibida para establecer distinciones, ¿no? A partir de ahí vamos a tener un desarrollo gradual y en los años 2000 pues va a empezar un movimiento a favor de un reconocimiento jurídico de las parejas de personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, en un primer tiempo tenemos
la creación de figuras para dar un reconocimiento jurídico a estas parejas diferente del matrimonio y de estas figuras jurídicas que van a dar algunas garantías, ¿no? Entonces se hablaba de uniones civiles, de sociedad de convivencia en México o de pacto de solidaridad como en Francia. Después de esto vamos a tener una segunda ola y ya más bien lo que se va a hacer es abrir el acceso de estas parejas a la institución del matrimonio civil en condición de igualdad con las parejas heterosexuales. Esta legislación a favor del acceso de las parejas del mismo sexo a la institución del matrimonio pues va a prosperar en muchos estados. Igual aquí en la región latinoamericana tenemos cada vez más países que se abren a esta figura jurídica, pero lo cierto también es que ha generado resistencias muy fuertes, ¿no? En muchos países, en México, inclusive en Francia, un país que se imagina bastante secularizado, ¿no? ¿Quiénes son estos grupos que rechazan estos avances, que rechazan el acceso de las parejas homoafectivas al matrimonio civil, ¿no? Pues se trata de grupos conservadores que en muchos casos son vinculados con instituciones religiosas o que son de inspiración religiosa. Estos grupos hacen hincapié en algunos temas, en algunas posturas que tienen un importante carácter moral, como temas de aborto, eutanasia, educación sobre sexualidad, anticonceptivos, en particular rechazo a la píldora del día siguiente al considerar que es abortiva, también por supuesto matrimonio homosexual y adopción de infantes por parte de estas parejas, o el tema de la educación religiosa en las escuelas públicas, ¿no? Entonces son una serie de temas que movilizan, que aglutinan, ¿no? a las personas atrás de estos grupos. Lo que llama la atención es que estos temas son a la vez muy complejos, pero también muy cargados emocionalmente, ¿no? Es decir, que movilizan a las personas porque tocan sentimientos fuertes y convicciones fuertes de las personas que en muchos casos son relacionados con su religiosidad, ¿no? O por lo menos las asociaciones, las instituciones religiosas pues vinculan estos temas con la religión, ¿no? Y estos temas pues cualquier persona básicamente va a tener una opinión en materia de aborto, en materia de matrimonio homosexual, ¿no? Entonces estos temas lo que hacen es que logran una polarización de la sociedad, ¿no? Y hacen que la religión vuelva a abrirse paso en la esfera política, ¿no? Pienso por ejemplo ahora en el caso de Costa Rica, la elección presidencial, los grupos conservadores han logrado polarizar la elección a favor o en contra del matrimonio igualitario, dejando de lado pues temas muy importantes, ¿no? Y solo enfocando la cuestión sobre estos temas y permitiendo a estas instituciones religiosas tener una influencia muy importante en la política, ¿no? Esta polarización de la sociedad pues, se presenta ahora como una estrategia muy eficaz de estos grupos conservadores de inspiración religiosa para influir en política. También otra estrategia que tienen estos grupos, porque finalmente la resistencia de estos grupos, estos avances no es algo novedoso, ¿no? Sabemos que las religiones monoteístas siempre han fustigado la homosexualidad. Lo que es nuevo ahora es que ya no lo hacen a partir de sus textos sagrados, a partir de la Biblia, a partir de las nociones de pecado, sino que más bien secularizaron sus posturas. ¿Y qué significa que secularizaron sus posturas? Es que más bien están usando un lenguaje que no tiene que ver con posturas religiosas, ¿no? Por ejemplo, nos van a hablar de la existencia de un derecho natural, o inclusive están usando el lenguaje de los derechos humanos para apoyar sus demandas en la materia, ¿no? Y también lo que llama la atención es que estas iglesias, los jerarcas de estas iglesias, en ocasiones ya no hablan directamente en nombre de su iglesia, sino que están movilizando precisamente los grupos de la sociedad civil para dar una base, una legitimidad democrática a sus demandas, ¿no? Entonces, en la mañana Lucía Rafael decía que pues sí tenían estrategias que habían estudiado muchísimo las estrategias de las
de los grupos a favor de los derechos de la diversidad sexual, pues están usando efectivamente todas las estrategias, todo el lenguaje de la democracia para hacer valer sus demandas en la sociedad, ¿no? Entonces, definitivamente se trata de nuevas prácticas que tienen mucha eficiencia en nuestras sociedades democráticas, que pues por el mismo hecho de ser democráticas tienen que dejar hablar a todas las voces en el debate público, ¿no? Y entre pues estas nuevas estrategias de argumentación, pues estos grupos se han focalizado en torno a la noción de familia. La cosa aquí es que pues todo el mundo, tanto las personas que están a favor de ampliar la noción de matrimonio civil como los que están a favor de reservarlos a las parejas heterosexuales, se dicen a favor de la familia, ¿no? Entonces, no quiero ser muy teórica, pero este tipo de conceptos disputados han sido presentados por un autor escocés, Gallie, como conceptos esencialmente controvertidos, ¿no? ¿Qué son estos conceptos? Pues son nociones que tienen una carga emocional muy importante, que nos provoca sentimientos fuertes y que además no tienen una definición sencilla, es decir, que le podemos dar contenidos diferentes y que además generan luchas interpretativas muy fuertes y en algunos casos violencia abierta, ¿no? Ejemplos de estos conceptos esencialmente controvertidos: libertad, igualdad, dignidad, vida, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, ahí es muy ilustrativo, ¿no? Hablamos de defensa de la vida del feto, pero también hablamos de la defensa de una vida digna de la mujer, es lo mismo con dignidad, ¿no? Hablamos de la dignidad del feto, pero hablamos también de la dignidad de la mujer cuando ella escoge qué hacer con su propio cuerpo, ¿no? Entonces son estos conceptos que están disputados. Hay algunas personas, por ejemplo, que nos van a decir que tenemos que abandonar la palabra dignidad porque precisamente está demasiado cargada emocionalmente y ha sido lograda, atrapada, digamos, por los grupos conservadores, ¿no? Yo creo que más bien tenemos que seguir pues pensando y argumentando a favor de, sobre estos conceptos, pues precisamente para no dejarlos a estos grupos conservadores. El concepto de familia, pues precisamente es un ejemplo perfecto de estos conceptos esencialmente controvertidos, ¿no? Y pues si vemos lo que ha pasado en México con la propuesta de reforma a la Constitución a favor del matrimonio igualitario, pues vemos efectivamente esta pugna entre estos dos modelos de familias, ¿no? Entonces recordarán que en 2009 la Ciudad de México, el Distrito Federal, se había vuelto la primera entidad de Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y a partir de ahí varias entidades federativas van a ir en la misma dirección, ya sea aprovechando el vacío legal, como en el estado de Quintana Roo, o proponiendo figuras semejantes como sociedades de convivencia en Coahuila, Colima, Jalisco y Campeche. En 2016, hace 2 años, el presidente de la República va a proponer una iniciativa de reforma a la Constitución titulada El matrimonio sin discriminación, que pretendía modificar el artículo 4 de la Constitución y 16 artículos del Código Civil. Y lo que hacía era, buscaba plasmar en la Constitución el derecho de todos al matrimonio sin distinción de preferencia sexual. Aquí abro una paréntesis. Hay un consenso en los círculos académicos, activistas, organizaciones internacionales para no hablar de preferencia sexual, sino de orientación sexual, ¿no? Porque la idea de preferencia sexual parece como algo más trivial, algo que pues finalmente podemos escogernos así. Entonces, pues preferimos hablar de orientación sexual, pero lo que hacía esta iniciativa, pues hablaba de preferencia sexual, que de por sí era cierto avance en la materia, ¿no? Ahí pues tuvimos una movilización sin precedente de los movimientos conservadores que gritaban viva la familia. Entonces tuvimos marchas en todo el país, marchas que la verdad movilizaron muchísimas personas. En muchos casos estas marchas eran encabezadas por jerarcas católicos.
pero también eran apoyadas por nuevas alianzas, nuevas instituciones religiosas de corte evangélico, ¿no? Ahí lo que se nos da ahora con este movimiento de pluralización de las creencias religiosas es que también se establece alianzas entre diferentes iglesias, entre la iglesia histórica y entre estos nuevos movimientos religiosos, precisamente sobre estos temas para frenar los avances en la materia, ¿no? Entonces, pues teníamos todas estas marchas, pero también hubo contramarchas de personas que defendían un modelo alternativo de familia. Seguramente recordarán que en Facebook había todo un movimiento de personas que subían las fotos de sus familias con familias monoparentales, 2 personas con un perro, los abuelos con los nietos, una pareja, digamos, tradicional, pero con el sobrino. Entonces, hubo también pues todo este movimiento, este contramovimiento que buscaba mostrar que no había una sola forma de familia, ¿no? Y finalmente pues se va a rechazar la iniciativa por la Cámara de Diputados algunos meses después con representantes de diferentes partidos políticos y bueno, también de la mayoría presidencial, ¿no? ¿Qué estaba en pugna? Entonces les hablaba de 2 conceptos de familia. Voy a empezar con el modelo tradicional, para llamarle de alguna forma. Este modelo tradicional es presentado para sus partidarios como familia natural o familia intacta. Pues para analizar un poco este modelo me apoyé en una iniciativa ciudadana de reforma constitucional titulada Reforma por la familia, por los niños y por todos, que fue redactado por el Consejo Mexicano de la Familia, que es una asociación privada a pesar de lo que el nombre trata de sugerir, y que se presenta como pro familia plurireligiosa sin vínculo con alguna iglesia o partido político. Esta iniciativa ciudadana fue presentada unos meses antes de la propuesta del presidente, cuando pues se veía venir que podía haber como algunos cambios en la materia, ¿no? Está disponible en internet, se lo pueden consultar. Es un argumento que desarrolla en sus propios términos argumentos de corte científico, jurídicos y o racionales en contra del matrimonio homosexual. Ahí vemos precisamente un ejemplo de la secularización de la argumentación de estos grupos, ¿no? Para no ser tachados, digamos, de hablar solo a una parte de la población de los creyentes, pues se abren a un lenguaje que todo el mundo puede entender, ¿no? Entonces, todo este documento pues busca mostrar a partir de estadísticas y a partir de una argumentación jurídica de por qué solo el matrimonio entre personas de sexo diferente es digno de protección. Entonces ahí se presenta este modelo de familia intacta o natural, es decir, la familia que es compuesta de un hombre, de una mujer y de sus hijos. Este modelo se basa en algo que se llama la doctrina de la complementariedad, que es un concepto que ha sido desarrollado por la Iglesia Católica y que nos explica que los hombres y las mujeres somos iguales en dignidad porque fuimos creados por Dios, pero que asumimos naturalmente roles diferentes y que para la buena armonía en el hogar pues es necesario reconocerlo, ¿no? Entonces ahí me apoyé sobre una página que se llama catholic.net, que es una página de divulgación de la doctrina católica, y si ponen hombres y mujeres van a pues tener acceso a una página que nos explican las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, pues nos explican que el hombre está caracterizado por la actividad, mientras que la mujer por la pasividad. El hombre el deseo de dominar, mientras que la mujer se caracteriza por el sometimiento. El hombre exige derechos y es impaciente, mientras que nosotros las mujeres nos caracterizamos por nuestra bondad y nuestra paciencia. A nivel sensitivo, el hombre es apasionado, mientras que la mujer es orientado hacia el afecto. El hombre se caracteriza por el deseo el deseo de amar y cortejar, mientras que las mujeres el deseo de ser amada y cortejada. Aventura versus castidad y felicidad. Y por supuesto a nivel intelectual el hombre es lógico y analítico y la mujer
estamos enfocados en nuestros sentimientos y a la experiencia vivida, ¿no? Entonces, pues desde este punto de vista nos explican que tenemos que tomar en cuenta estas características naturales de los seres humanos y sobre estas características que se tienen que desarrollar los papeles dentro del hogar, ¿no? Esta familia se presenta para sus defensores como un modelo universal que siempre ha existido y que se encuentra en todas las culturas, ¿no? Y básicamente serían las ideologías modernas occidentales que buscarían destruir este modelo natural, espontáneo. Ahí les decía que bueno, el documento, que es bastante largo, compila estadísticas que muestran que todos los males de la juventud, uso de drogas, sexualidad precoz, deserción escolar y de toda la sociedad en general, pues tiene que ver con la desintegración de la familia tradicional, ¿no? Que de hecho es un discurso simplista que vuelve a ser usado ahora en tiempos de campañas electorales para pues decirnos que eso es la solución a los problemas de México, fortalecer la familia y los valores que son asociados a la familia. Desde el punto de vista jurídico, pues también se defiende el concepto de familia intacta a partir del derecho internacional de los derechos humanos y la obligación del Estado de protegerla. Y al respecto de pues los pronunciamientos de las Cortes Nacionales y de las organizaciones internacionales, pues nos dicen que son decisiones caprichosas e ideologizadas contrarias a los sentimientos de la nación. ¿Qué podemos decir sobre este modelo de familia, ¿no? Pues primero vemos que hay una confusión entre lo biológico y la familia como construcción social. Efectivamente, para que nazca un ser humano, un nuevo ser humano, necesitamos de células reproductivas de hombre y mujer, pero pues eso, por supuesto, dista mucho de ser una familia, ¿no? También, y hay muchos estudios sociológicos al respecto, pues nos muestra que la familia es una construcción social que asume formas diferentes según las culturas y lo que hace la Iglesia Católica en los términos de la socióloga francesa Danielle Hervieux-Léger es naturalizar o defender su propio modelo y hablar de una antropología universal, cuando lo que hace es solamente como tomar su propio modelo que ella mismo creó y defenderlo a partir de consideraciones pseudo científicas o pseudo sociológicas, ¿no? También otra crítica que me parece se puede hacer a este modelo es idealizar la familia como un lugar de amor incondicional donde cada persona se podría desarrollar plenamente, ¿no? Sin embargo, y eso creo que fue una gran aportación del feminismo, sabemos que la familia puede también ser un lugar de opresión, un lugar de profunda infelicidad, de asimetría de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Que finalmente los lazos de sangre pues no garantizan que la familia siempre sea un refugio, ¿no? Y pues por supuesto esta tesis de la complementariedad de los papeles naturales de los hombres y las mujeres pues vienen a reforzar las estructuras patriarcales, machistas, sexistas, que pues siempre hace de la mujer una esposa, una madre cuyo ámbito natural es el hogar. Frente a este discurso, que pues tiene bastante éxito en el marco de sociedades que son caracterizadas por la inseguridad, la violencia, la corrupción, etcétera, etcétera. Lo bueno es que también se ha desarrollado un modelo alternativo de familia, ¿no? Que no es necesariamente basado en la biología, sino en los sentimientos de afecto, de amor, de solidaridad, de consentimiento y sobre todo que toma en cuenta la realidad y la diversidad de las situaciones concretas. Al respecto voy a empezar hablando de la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana al respecto, ¿no? En 2012 la Suprema Corte tuvo que examinar la constitucionalidad de una porción del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca, que hace referencia a la perpetuación de la especie como finalidad del matrimonio. Y
pues ahí el juez consideró que este artículo era inconstitucional, contrario a la Constitución, y pues desarrolló una argumentación bastante interesante, diciéndonos que lo que hace la Constitución en su artículo 4, cuando menciona el término de familia, es proteger a la familia como una realidad social, y eso significa, cito, que debe dar cobertura a aquellas familias que se constituyen con el matrimonio, con uniones de hecho, con un padre o una madre e hijos, familia monoparental, o bien por cualquier otra forma que denote un vínculo similar. También la Corte va a insistir sobre el principio de igualdad. En el documento que les mencionaba anteriormente, de la iniciativa ciudadana para cerrar el matrimonio a las parejas heterosexuales, se menciona el principio de igualdad, pero se lo desecha calificándole de ridículo. Entonces no hay ninguna argumentación al respecto, pero sí, la Suprema Corte considera que sí es un principio importantísimo para resolver el caso. Y lo que nos dice es que vincular el acceso al matrimonio con la procreación es discriminatorio, ya que excluye injustificadamente a las parejas homosexuales. Es decir, si consideramos que la finalidad del matrimonio no es la procreación, pues entonces no hay ninguna buena razón para excluir a las parejas del mismo sexo del acceso a esta institución jurídica. Y nos dice que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto de autoridades estatales como de particulares, creo que eso igual la mención de los particulares es importante, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Bueno, ahora voy a mencionar la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultativa que nos ocupa hoy. Bueno, lo han hecho muy bien en la mañana mis compañeros, entonces solo quisiera retomar algunos puntos. Pues lo primero que dice la Corte al respecto es que reafirma que la identidad de género y la orientación sexual son categorías prohibidas y, como decía Jorge, también una tercera que es la expresión de género, ¿verdad? Y eso pues significa que los estados no pueden hacer distinciones jurídicas con base a estas categorías sospechosas, prohibidas. También reconoce que la comunidad LGBTI ha sido y sigue siendo víctima de discriminación estructural y de múltiples formas de violencia, como nos los expuso Fanny en la mañana. Y también lo que me llamó la atención, para retomar un poco esta idea de idealización o romantización de la familia, la Corte reconoce que la discriminación y violencia hacia las personas LGBTI puede darse en el ámbito familiar, ¿no? De hecho, decías en la mañana que 1 de cada 3 padres no aceptaría que alguno de sus hijos fuera homosexuales. Ok, bueno, entonces creo que la cifra va por sí misma, ¿no? Y que esta discriminación se da al amparo de la cultura, religión y tradición. También que estos vínculos patrimoniales derivados de relaciones entre personas del mismo sexo, que en la Convención Americana de Derechos Humanos no existe en ninguna disposición una definición taxativa de lo que se debe entender por familia, y de hecho, al contrario de esta antropología universal que de origen cristiano, pues la Corte afirma que la conceptualización de la familia ha variado y evolucionado a lo largo del tiempo, y que hoy en día existe una multiplicidad de formas familiares que los estados están obligados a proteger. Y que si este artículo 17.2 de la Convención plasma el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, esta formulación no plantea una definición restrictiva de la misma, y que solamente se tratará de una de las modalidades de matrimonio en familia, adoptando desde este punto de vista lo que llama interpretación evolutiva, ¿no? La idea de que el derecho no es fijado, sino que es algo en movimiento, y que el concepto de familia es flexible y amplio, y tiene que su interpretación tiene que evolucionar al mismo tiempo que las evoluciones de la sociedad, ¿no? Y que finalmente no hay motivo alguno para desconocer el vínculo familiar de parejas del mismo sexo, en cuanto lo que se busca es emprender un proyecto de vida conjunto caracterizado por cooperación
y respeto mutuo. Entonces aquí igual también se evacúa esta idea antigua de que la finalidad del matrimonio es la procreación, que es, pues si lo vemos desde un punto de vista religioso, una herencia, ¿no?, de estas visiones religiosas del mundo, y en particular del cristianismo, ¿no? También lo que me llamó la atención es en materia de mecanismos de protección, la Corte reafirma que en estas materias relativas al derecho a la identidad o a la vida privada, no solamente se trata de una obligación negativa del Estado que tiene que dejar un espacio de soberanía a los individuos, por supuesto que es importante, sino que también hay obligación de acción positiva del Estado para que estos derechos realmente se puedan concretizar en la práctica. Y retomando igual lo que decía Jorge en la mañana, la Corte nota que en ocasiones la oposición al matrimonio se basa en convicciones religiosas o filosóficas. La Corte reconoce el derecho de todas las personas a sostener convicciones fundamentales, por supuesto, pero nos dice que estas convicciones o estas filosofías particulares en ningún caso pueden constituir un parámetro de interpretación de la convencionalidad, ¿no? Entonces, eso ahí es el núcleo duro de un principio de laicidad, ¿no? Por un lado, se reconoce a todas las personas un espacio amplio para sostener sus convicciones fundamentales, ya sean religiosas o filosóficas, pero en ningún caso se puede pretender que estas convicciones particulares se impongan a toda la sociedad, ¿no? Entonces ahí la Corte está muy clara en afirmar que las convicciones religiosas, por más importante que puede ser, por mayoritaria que puede ser una sociedad, no pueden constituir un parámetro de interpretación de los textos americanos de derechos humanos. Y finalmente concluye que es discriminatorio crear una institución paralela al matrimonio con los mismos efectos solamente para las parejas del mismo sexo, ya que eso implica una diferencia de trato y una idea de subestimación, ¿no? Ahí tuvimos igual este debate en Francia donde los grupos conservadores decían que con el pacto de solidaridad que había sido creado para reconocer el vínculo jurídico a las parejas del mismo sexo era suficiente. Pues más bien lo que nos dice la Corte es que no es cierto, ¿no? Que es discriminatorio tener figuras paralelas con los mismos derechos o, peor aún, con menos derechos, con menos garantías, ¿no? Bueno, pues para concluir, me gustaría regresar un poco en estas dos visiones de familia. Por un lado, la familia tradicional y lo que podríamos llamar del otro lado lo que es la familia incluyente, ¿no? La familia desde el punto de vista de la realidad social. Por un lado tenemos un vínculo biológico, padre, madre, hijos, pero por el otro lado más bien lo que se busca es reconocer el vínculo afectivo que puede existir entre personas. En el primer caso tenemos como finalidad la procreación, mientras que en el otro caso, en la familia incluyente, más bien la finalidad de la familia sería la construcción de un proyecto de vida conjunto basado en el consentimiento. Por el otro lado, del lado de la familia tradicional, tenemos la idea de una antropología universal, de un derecho universal, de la idea que solo habría un modelo natural de familia, mientras que del otro lado tenemos la idea de la realidad social, ¿no? La familia como realidad social que se tiene que proteger. Y finalmente la familia tradicional sería excluyente porque solo acepta un solo tipo de familia, mientras que el segundo tipo de familia es un cliente porque cabe todos los modelos, ¿no? Inclusive este primer modelo que podemos calificar de excluyente, ¿no? Me gustaría cerrar nada más con la importancia de una visión laica para defender estos derechos, para defender el acceso de las parejas del mismo sexo al matrimonio, ¿no? Primero, desde un punto de vista teórico, pues tenemos que entender que la laicidad es un régimen político-jurídico que busca precisamente con la autonomía del Estado y de las instituciones religiosas abrir un campo de soberanía a los individuos para definir libremente sus
convicciones fundamentales, sus opciones de vida y los grandes giros que quieren dar a su existencia, ¿no? Es precisamente porque existe dicha separación o dicha autonomía entre Estado e Iglesias que se permite realmente proteger la libertad de conciencia de todos los individuos, ¿no? Y a nivel jurídico lo que pretende un régimen laico es precisamente desvincular las disposiciones jurídicas de una moral particular, ¿no? Entonces lo que se busca es precisamente dar desde el punto de vista jurídico pues unas disposiciones jurídicas que permiten a todas las personas pues actuar de conformidad con sus planes de vida, con sus convicciones fundamentales, ¿no? Por supuesto, un Estado laico, moderno, democrático, los derechos, las iglesias tienen derecho a opinar por ser también protagonistas sociales, por ser parte de la sociedad civil, pero en ningún caso sus propios dogmas, sus propias posturas tienen que ser un valor más importante que los demás argumentos, ¿no? Entonces, si las iglesias quieren opinar, tienen que seguir las reglas del juego democrático y aceptar que sus posicionamientos no valen más que los demás, ¿no? Es decir, eliminar todos estos argumentos dogmáticos, estos argumentos de autoridad, ¿no? Y pues a nivel concreto pues nos damos cuenta y lo reconoce la Corte que el principal obstáculo a los avances en estos tipos de derechos, también en los derechos sexuales y reproductivos, proviene precisamente de estos grupos neoconservadores con fuerte inspiración religiosa, ¿no? Y que pues a pesar de las nuevas estrategias que están desarrollando, pues la laicidad sigue siendo desde mi punto de vista una narrativa importante pues para pugnar a favor de una esfera pública, política, pues libre de referencias religiosas, ¿no? Entonces creo que desde este punto de vista es muy necesario pensar estos temas desde el punto de vista de la laicidad y recordar que en estas materias los derechos humanos no son los derechos humanos de la mayoría, sino los derechos humanos de todos y en particular de las categorías de personas que se encuentran en situación de desigualdad o de vulnerabilidad. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias a Pauline. Creo que su exposición fue estupenda en el sentido de plantear estos dos modelos de familia que están detrás de la decisión de matrimonio igualitario, sí o no. Y me parece, coincido plenamente con ella, en que desde una perspectiva laica y en sociedades democráticas como a las que aspiramos vivir y a las que aspiramos tener, no cabe un modelo de familia que excluye, sino un modelo de familia que está abierto a las características de nuestras sociedades y a entender que los vínculos de parejas o los vínculos no solo están reducidos a hombre y mujer, sino a pues diversas posibilidades. Y me parece que coloca un tema que no sé si estuve un poco distraída en la mañana o Jorge no lo refirió, muy importante de la OCE, que es esta idea de que no es necesario hablar de otra categoría jurídica para el reconocimiento de derechos, sino el matrimonio puede funcionar para incorporar tanto vínculos de personas de diferente sexo como del mismo sexo, que es un elemento que me parece da un paso adelante, con el cual la Corte Interamericana da un paso adelante, porque lo que está planteando es no nos metamos a discutir cuál es la categoría en la que caben las parejas del mismo sexo. El matrimonio puede funcionar perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Pauline, por tu intervención. Voy a dar ahora el uso de la palabra a Alex Ali. Lo presento muy rápidamente. Alex Ali Méndez Díaz. Es licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste en Oaxaca. Es candidato maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director de litigio en México Igualitario AC, desde donde trabaja temas de discriminación con énfasis en orientación sexual, identidad de género y VIH. Desde este espacio se ha dado seguimiento a amparos sobre matrimonio igualitario e identidad trans en distintos estados del país. Es coordinador de documentación en litigio en el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, donde promueve los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo el acompañamiento de casos en litigios en sede constitucional.
La verdad es que la participación de Alex es, digamos, nos pareció oportuna porque la opinión consultiva coloca el tema de cuáles son los derechos que habría que reconocer a las parejas del mismo sexo en el marco de los vínculos que pueda haber entre ellas. Y aquí la Corte también dio un paso más allá de lo que Costa Rica le consultó expresamente. Costa Rica le preguntaba sobre los derechos patrimoniales en concreto y como Jorge lo explicó en la mañana, la Corte dice no solamente deben reconocerse los derechos patrimoniales, sino todos los derechos que están reconocidos en el ámbito interno. Es decir, la verdad es que a mí me parece obvio, pero no es obvio a pesar de lo que uno quisiera, en el sentido de, desde una perspectiva de igualdad y de no discriminación, los mismos derechos que se reconocen a las parejas de personas del mismo sexo deben reconocerse a las parejas que están formadas por, lo estoy diciendo al revés, los mismos derechos que se reconocen a las parejas de diferente sexo deben reconocerse a las parejas de personas del mismo sexo. Entonces, pedirle a Alex que nos ayude a aclarar cuáles son cuál es el alcance de la OCE en relación a qué derechos deberíamos estar reconociendo a las parejas del mismo sexo. Muchas gracias por estar, Alex. Bienvenido. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a estar aquí hablando de este tema que siempre a mí me emociona y luego termino también enojándome por muchas circunstancias. Me pidieron que hablara sobre justo qué derechos se debe reconocer, pero me parece que la respuesta es súper sencilla y súper básica y la repiten una y otra vez. Entonces quisiera aprovechar para hablar justo de qué derechos, pero además ¿a dónde posiciona México la opinión consultiva 24-2017? Es decir, ya tenemos la opinión consultiva y México, ¿qué va a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Nuestras instituciones, ¿a qué están obligadas? Me parece que más allá de lo que los derechos, que ahorita voy a mencionar algunos, porque incluso la propia Suprema Corte en México ya había abordado ese tema cuando resolvió los juicios de amparo y también la acción de inconstitucionalidad. Entonces, para abordar todo este panorama, yo siempre digo, primero dos cosas. Creo que tenemos que sacudirnos de esta inercia que nos hace a veces pensar que el Distrito Federal, la ahora Ciudad de México, es México, ¿no? Yo soy de Oaxaca, estudié allá y sé perfectamente que lo que pasa en la Ciudad de México es un panorama totalmente distinto de lo que vivimos en las entidades, ¿no? Entonces, de repente, cuando nos vienen a hablar aquí de los avances de la Ciudad de México y qué hice esto y qué hice lo otro, bueno, genial, avanzamos, pero hay 31 entidades allá afuera en donde nos estamos peleando a capa y espada con las instituciones para lograr la conquista de nuestros derechos. Entonces, eso es un primer eje que quisiera yo tener bastante claro, ¿no? Demos un paso atrás y hablemos de la realidad en México y no solamente de los grandes avances que hay aquí en la Ciudad de México. Lo otro es que lo que yo siempre he dicho es la solidez de una democracia se va a poder evaluar a partir de las decisiones del Tribunal Constitucional en asuntos que vayamos o que los conocemos como asuntos contramayoritarios. Es decir, la democracia va a estar más sólida cuando el Tribunal Constitucional sea capaz de hacer valer esos derechos aún en contra de la mayoría, ¿no? Tenemos aborto, un caso, y ahí tenemos una deuda histórica en México con las mujeres, y ahora tenemos en el otro lado matrimonio igualitario, ¿no? Vamos para 3 años de la jurisprudencia de la Suprema Corte, ya casi 6 años o más de las decisiones, 8 años de la decisión de la acción de inconstitucionalidad, ¿y en dónde estamos? ¿No? Sin duda estamos mucho mejor que como estuviéramos hace 10 años o hace 5 años. Hemos construido cosas enormes, pero me parece que todavía hay una gran deuda de las instituciones en México y vamos a ver un poco por qué. Me voy a separar un poco de la opinión de la senadora en torno a las obligaciones del Estado mexicano y también de lo que se hablaba sobre el tema del reconocimiento de la identidad trans. Y me voy a separar desde la posición de sociedad civil. Es decir, desde la sociedad civil no podemos sentarnos a esperar a que las instituciones se muevan y se les ocurra en algún momento ponerse de acuerdo o estar de buena gana para aprobar reformas legislativas que nos garanticen nuestros derechos. Creo que lo que México Igualitario está haciendo y lo que nos ha enseñado el litigio en tema de matrimonio es que no podemos sentarnos a esperar. Como ciudadanos y como ciudadanas lo que hacemos es nos apropiamos del discurso de nuestros derechos y vamos a exigirlos. Esté el partido que esté y esté quien esté, ¿no? Ahora sí,
pisamos callos a quien tengamos que pisar callos, porque no podemos sentarnos a esperar. Y creo que el tema de identidad trans es algo que está aún mucho más claro. Mientras aquí nos ponemos a discutir qué se necesita, qué reformas, quién tiene que reformar, allá siguen habiendo crímenes de odio por el tema de identidad trans, ¿no? Todo lo que implica el acceso, ¿no? No podemos sentarnos a esperar 5 años, 10 años, 1 año, porque allá afuera hay personas que no pueden entrar a la escuela, que no tienen acceso al empleo, que son discriminadas en el acceso a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que los tiempos de las instituciones son distintos de los tiempos de los ciudadanos y ciudadanas. Y creo que el tema de reincorporar, apropiarnos de nuestros derechos y acudir a los tribunales es un ejercicio que nos posiciona como ciudadanos y como ciudadanas en un nivel distinto de democracia. Es decir, ya no solamente nos utilizan como botín en el momento de elecciones, de que si votas por mí, entonces voy a presentar tal o cual iniciativa y al final vemos si pasa. Lo hacemos ahora al revés. Vamos y reclamamos nuestros derechos independientemente de si haya consensos o no. Creo que en eso la Corte Interamericana ha sido bastante clara. La falta de consensos al interior de los países no es una razón suficiente para discriminar o para violar derechos humanos, ¿ok? Entonces, a partir de estos dos contextos es desde donde quisiera yo proyectar mi participación el día de hoy. Bueno, en respuesta, la pregunta concreta era, ¿qué derechos? Pues bueno, es básicamente todos los derechos. No tendremos que hacer ninguna distinción en términos de que se puede adoptar o no se puede adoptar, ¿no? El tema, la Corte hace una enumeración bastante amplia en el amparo en revisión 581 de 2012, que es uno de los amparos de Oaxaca, los primeros que pudimos litigar, y habla de beneficios fiscales, ¿no? El tema de los impuestos, las deducciones, etcétera, beneficios de solidaridad, beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges, beneficios de propiedad, toma subrogada de decisiones y beneficios migratorios, incluyendo ellos. Entonces, habla de todo el conjunto de derechos que básicamente no tiene que haber un trato distinto por tratarse de una pareja del mismo sexo o de un distinto sexo, ¿no? O sea, básicamente no hay discusión sobre ese tema. Cualquier cosa que encuentren y que no esté aquí enumerada, si es un derecho que se reconoce a las familias, a las parejas, se aplica. Ya sea que esté en la ley o que nos tengamos que ir a pelear a los tribunales con juicios de amparo para hacerlo efectivo. O sea, eso, lo que hemos aprendido a lo largo de este camino es que la ley es una cosa y el parámetro a partir del cual evaluamos el ejercicio de nuestros derechos es otro. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, estos no coinciden y tenemos como ciudadanos que ir a reclamar el acceso directo a nuestros derechos. La otra cosa que siempre se olvida cuando se habla de esto, cuando venimos a estos foros, es que en tema de identidad trans, en tema de aborto incluso, en tema de matrimonio igualitario, los avances son gracias a los impulsos ciudadanos. Es decir, no es que de un día a otro las instituciones se pusieron muy contentas, alegres, y dijeron, bueno, vamos a adoptar estos derechos. Creo que lo que la Ciudad de México muestra es eso. Mientras nos tomó 30 años de movimiento social, más de 30, para lograr el cambio en la legislación, ¿no? Imagínense que eso nos sentáramos a esperar en las entidades en las otras entidades. ¿Por qué decidimos litigar en Oaxaca? Porque dijimos, no tenemos los miles de personas que salgan a marchar y que puedan hacer meeting y que puedan presionar a los partidos. No lo tenemos. La primera marcha que hicimos, si bien nos fue, llegaron como 500 personas. Y con 500 personas me parece que no logramos un impulso político necesario. Las coaliciones, ¿no? Ahora, antes era claramente distinguible como quien de alguna manera tenía una agenda progresista. Ahora me parece que esas diferencias se han difuminado y no podemos voltear a ver a uno u otro, sino no hay como por dónde. Entonces dijimos, bueno, si no hay ese camino que es la vía de la democracia formal, de votamos y entonces logramos consensos, vámonos a los mecanismos de la democracia sustancial, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Es lo que hicimos, dijimos, pues de aquí a que nos sentamos 10 años a hacer marchas y marchas y seguir convocando, me parece que no podríamos asegurar ni siquiera en ese momento una victoria, y es que así volteamos la vista hacia el tribunal. Pero es importante recordar eso. Llegamos al punto en donde llegamos porque la sociedad civil se dedicó a reclamar directamente sus derechos. Entonces, sí, de repente también es súper complicado cuando
nos vienen a hablar de avances como si tuviéramos que agradecer lo que se ha hecho, cuando en realidad lo que se está haciendo es cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en igualdad, en tema de igualdad y no discriminación, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Hay avances, sí, pero lo que están haciendo las instituciones es cumplir con su trabajo, ni más ni menos. Entonces, me parece que algo que tenemos que tener siempre presentes es que como ciudadanos y ciudadanas, nuestros derechos son exigibles a cualquier autoridad en el Estado. Llámese registro civil, llámese Congreso, llámese gobernador y llámese como se llame la autoridad. La Constitución, el marco constitucional o el parámetro de control de regularidad constitucional, como le llama la Suprema Corte, se aplica por encima de cualquier voluntad de cualquier partido político o de cualquier autoridad, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Ahora, llegamos con el tema de la opinión consultiva 24-2017. Ahora, ¿qué pasa? Creo que en diciembre del año pasado estuvimos en el primer Congreso Internacional de Matrimonio Civil Igualitario en Costa Rica, justamente viendo los avances regionales, ¿no? Justo mucho antes ya se estaba, sonaba que en algún momento ya tenía que salir la opinión consultiva, pero todavía no estaba publicada. Entonces, lo que me di cuenta es que México teníamos muchos avances en comparación de otros países en América Latina. Creo que incluso ya teníamos una jurisprudencia que retomaba el tema de la inconstitucionalidad de la definición de matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer. Y creo que a partir de ahí no podemos decir que la opinión consultiva trae argumentos sustantivos. Lo que hace la opinión consultiva, creo, es venir a complementar y a reforzar lo que ya se había trabajado desde México. Creo que el futuro es generar este diálogo jurisprudencial. Ahora, ¿qué vamos a hacer en sede interna con la opinión consultiva? Esto es muy importante y justo ahí entra donde la diferencia en la argumentación con la senadora. Porque si bien no hay ninguna distinción entre lo que se dice en la opinión consultiva y lo que ya se había dicho en la Suprema Corte, creo que el hecho de que venga de un tribunal, de un tribunal regional a nivel internacional posiciona la argumentación en un nivel distinto. Primero porque antes de esta opinión consultiva, los grupos conservadores lo que hablaban era: traigamos el criterio del Tribunal de Estrasburgo, en donde dice que el matrimonio igualitario no es un derecho humano. Bueno, ahora ya tenemos un criterio de un propio tribunal regional en donde decimos, con este criterio, ese argumento ya no es válido. Ahora, lo que, insisto, ya había el reconocimiento de todos estos derechos, esta argumentación ya se tenía en México. El tema es, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y en el qué vamos a hacer es voltear a ver la mirada al artículo 1 de la Convención, al 2 y al 28 principalmente. Es decir, el artículo 28 de la Convención como cláusula federal es clarísimo. En aquellos estados que se integren por una federación, es obligación del gobierno nacional, en México le hace gobierno federal, de vigilar que las entidades cumplan con los criterios de la Convención. Es decir, a diferencia de lo que dice la senadora, ¿cómo le hacemos con cada entidad federativa? Pues cómo le haga el gobierno federal, ese es problema del gobierno federal, ¿no? Es decir, el Estado mexicano se enfrenta ahora a una evaluación de la eficacia de su sistema de control constitucional. Es decir, ¿cómo le hace el gobierno federal para obligar a las entidades federativas? ¿Cómo le ha hecho ahora? ¿Cómo se ha tratado de darle la vuelta? Es a través de las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Pero las acciones de inconstitucionalidad tienen un margen de acción bastante acotado, si lo queremos ver de esta manera. Primero porque tiene que ser una legislación reciente, ¿no? Es decir, si tenemos el Código Civil de Oaxaca de 1943, pues hasta que haya una reforma, entonces vamos a poder aprovechar ese medio de control. Y aún así, lo que la Corte solo va a hacer es eliminar aquello que sea inconstitucional, pero no puede obligar al Congreso a hacer activamente una reforma. O al menos hasta ahora la Suprema Corte se ha negado a hacerlo. Los amparos siguen siendo todo un tema por la eficacia bastante concreta de sus sentencias. Solo a quien lo promueve, entonces vamos a ellos los vamos a proteger. Se intentó integrar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que me parece que es el todo y la nada. Pretender regular una figura tan ambiciosa en 2 artículos de la Ley de Amparo me parece que es ineficaz. Nos hemos enfrentado a
N cantidad de obstáculos, hemos litigado más de 100 juicios de amparo y lo que nos dicen los tribunales de circuito es, pues tiene que ser 5 amparos en revisión que vengan del mismo tribunal colegiado para ver si el tribunal colegiado integra jurisprudencia, porque no es obligación. Dice, podrá integrar jurisprudencia y podrá avisarle a la Suprema Corte. O sea, no es obligación en términos de la propia ley de amparo. Entonces tenemos en, ¿qué será? Nuevo León, que tiene 5 tribunales colegiados en materia civil. ¿Cuántos amparos tenemos que litigar para que caigan 5 asuntos en un mismo estado? Y además que sean amparos en revisión, ¿no? Si ya ganas el amparo en primera instancia, ¿a qué te vas a revisión? ¿No? Entonces justo nos estamos yendo a revisión por decir, bueno, para la declaratoria general necesitamos el amparo en revisión. De oficio, revísalo. Tribunal colegiado dice, no, porque si no hay agravio, entonces no. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para encauzar esta figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? ¿No? Reclamamos en juicio de amparo la violación al artículo 1, 2 y 28 de la Convención. Lo que dice la Suprema Corte en 2 casos recientes es, pues, aunque ganaras el amparo no te sirve para lo que tú quieres, porque el amparo no puede lograr mayores beneficios que la restitución del derecho. Y cuando dice restitución del derecho, entiéndase que ahí donde no te dejaron casarte, te puedas casar. Y ya, ¿no? Entonces, es un tema enorme de a qué nos, digamos, en qué escenario nos pone la opinión consultiva. Nos da todas estas herramientas argumentativas para ahora sí decir, Corte Interamericana, he hecho hasta lo imposible, he tramitado amparos, hemos solicitado declaratorias generales de inconstitucionalidad y esto nada más no avanza. Y el gobierno federal, cuando lo demandamos en los juicios de amparo, lo que dice es justo lo que decía la senadora. Es de cosa de los estados y yo no puedo hacer nada. Insisto, el tema del federalismo no puede ser una excusa para que el Estado mexicano deje de cumplir con sus obligaciones convencionales. Y si antes no estaba claro si la Convención Americana protegía o no el vínculo nacido de una unión de 2 personas del mismo sexo, ahora la opinión consultiva lo deja clarísimo. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Seguramente nos van a seguir diciendo lo mismo, ¿no? Pero ahora es desde la sociedad civil cómo nos articulamos para hacer valer esos derechos. Creo que a 5 años de litigio hemos logrado articularnos por lo menos con 15 estados de la República y el proyecto que traemos con México Igualitario es hacer justo una petición a la Comisión Interamericana con base en los más de 100 amparos que hemos litigado, con todos los obstáculos, las sentencias, hemos documentado hasta el cansancio que no hay manera de que obligar a un Estado a legislar o hacer el cambio que se requiere. Y sentarnos a esperar, insisto, para nosotros no es una opción. Entonces, estamos trabajando en eso por el tema de matrimonio igualitario. Y por el otro lado del tema de la identidad trans, me parece que estamos aprovechando la experiencia de matrimonio igualitario. Es decir, otra vez, ya está el estándar que vamos a hacer. Desafortunadamente, el tema de identidad trans no es un tema que haya avanzado tanto como el tema de matrimonio igualitario, ¿no? Cuando trabajábamos matrimonio igualitario nos decían, ¿pero por qué matrimonios? Hay tantos temas más importantes. Lo que nosotros dijimos en su momento es, sabemos que todos los temas son importantes, pero hay que saber tomar qué oportunidades tenemos para avanzar. Entonces, hemos litigado prácticamente en todo el país, es decir, no hay un solo estado, a excepción del Distrito Federal, el entonces Distrito Federal y Coahuila, en donde no se haya tramitado un solo juicio de amparo. En todos los estados se han tramitado juicios de amparo, ¿no? Ahora, no podemos decir que con el amparo ya se cumple el requisito de cumplir la convención, porque ahora, otra vez, solo las parejas del mismo sexo se tienen que amparar, ¿no? Si eres heterosexual, pues no tienes bronca, ¿no? Entonces, me parece que ese requisito de tramitar un juicio de amparo no es válido. Me parece también curioso que en el marco de la opinión consultiva se solicitó pues, la opinión de los estados, ¿no? Se abrió la posibilidad de que los estados, digamos, emitieran o aportaran argumentos. Y leyendo la posición de México, pues sí, se vanagloria de lo que sucedió en la Suprema Corte y de lo que sucede en el Distrito Federal. Como si con eso, en automático, se garantizara el derecho a toda persona homosexual o lesbiana en México.
lo que está sucediendo es que en realidad el Estado mexicano no está garantizando el derecho al acceso al matrimonio y no está dando un trato igualitario en términos de la Convención. Yo que me amparé en Oaxaca, y no porque me quisiera casar, aclaro, sino porque había que seguir litigando, pues sí, ya tengo mi amparo en Oaxaca. Si yo viviera en Puebla, tendría que tramitar otro amparo. Si me voy a vivir a Baja California, tendría que tramitar otro amparo. Entonces, en realidad, el hecho de que haya juicios de amparo no es una garantía del derecho del acceso al matrimonio, ni una garantía de un trato igualitario. Entonces, quitémonos esa idea. Incluso en algunas páginas donde se habla, ya pintan a México como, pues ya se conquistó el matrimonio igualitario, cuando en realidad me parece que no es así. Sé que nuestro sistema constitucional es de lo más complicado, es decir, ayer estaba haciendo justo un artículo que hablaba sobre el impacto de la opinión consultiva. Intentar explicarle a alguien que no sea mexicano el tema del federalismo en México es una locura. Primero, desde que tienes 32 leyes en donde cada uno puede definir el matrimonio como se le ocurra, en donde puede establecer más o menos requisitos para el cambio de identidad como se le ocurra, sin que nadie pueda poner realmente un orden sobre este tema, ¿no? Entonces, el federalismo funciona siempre y cuando tengamos órganos democráticos que actúen ex oficio, es decir, que no necesiten la intervención de la Suprema Corte para arreglar lo que está mal. Si ya hay una jurisprudencia de la Corte, ¿qué es lo que se espera en los congresos locales para hacer el cambio? Claro, no hay consensos. Y en el no hay consensos podemos llevarnos años y años a esperar a que esos consensos lleguen. Entonces, ese federalismo en el que apela a la buena voluntad de los órganos y de las instituciones, me parece que no es el que está funcionando en México. Entonces, se actúa como si estas facultades legislativas que efectivamente corresponden a las entidades se desvincularan totalmente del marco constitucional, ¿no? Que una vez que es competencia legislativa ya se puede hacer lo que quiera el Estado y de ahí, a menos de que llegues a la Corte o te pelees en el juicio de amparo, solamente así puedes hacer valer tus derechos. ¿Qué estamos haciendo en el tema de identidad trans? Me parece que es fundamental. Lo que hicimos es, otra vez, no nos podemos sentar a esperar y solicitamos desde junio del año pasado, así tal cual, por escrito ante los registros civiles de las personas trans. En Chihuahua, por ejemplo, estamos con 5 personas y solicitamos expresamente en un documento, a ver, registro civil, solicito que se adecue el sexo, bueno, el rubro del sexo y nombre en vía administrativa. Bajo ningún motivo solicito que sea en vía judicial, porque mi derecho a la identidad lo ejerzo yo y no a través de un juez a quien le tengo que probar si estoy en un tratamiento hormonal, si ya me operé o si no, eso lo decido yo. Obviamente lo que hace el registro civil es decir, pues no, porque aquí es a través de un juez, ¿no? Ah, bueno, ¿sabes? Nos vamos al amparo. Y ya ganamos varios juicios de amparo con este argumento, en donde en 3 meses tenemos una sentencia de amparo en donde dice efectivamente el hecho de que se regule vía judicial es discriminatorio porque implica una carga desproporcionada para las personas trans y entonces se concede el amparo y se ordena al registro civil para que se le otorgue el acta de nacimiento con las modificaciones que solicita, ¿no? Entonces me parece que llega en un excelente momento la opinión consultiva, es decir, todavía tenemos criterios distintos. En uno, por ejemplo, en un estado nos dijeron, pues no es inconstitucional que sea judicial, pero la respuesta del registro civil sí es inconstitucional. Entonces, otórguese el amparo y se le expide una nueva acta. En otro estado nos dijeron, si es inconstitucional la vía judicial, entonces otórguese una nueva acta. En otro estado nos dijeron, es constitucional la vía judicial y entonces tenemos criterios todavía que no están unificados. Y creo que desde este punto de vista la opinión consultiva llega en un momento en el que podemos aprovecharla para hacer este diálogo jurisprudencial y lograr que a través de la Suprema Corte, ya solicitamos justo la atracción de diversos asuntos, se logre otra vez fijar ese criterio que funja como estándar mínimo para el resto de los estados, ¿no? Es decir, esta democracia formal no nos está funcionando en tema de derechos humanos y menos a los grupos en situación de vulnerabilidad, muchísimo menos. Entonces lo que hacemos es, pues bueno, como ya sé que las instituciones, que los partidos políticos no van a, digamos, impulsar proactivamente
nuestros derechos mientras tenga un costo electoral, pues bueno, acudimos a otra herramienta. Y pues bueno, hay avances, por supuesto que hay avances, pero insisto, creo que estamos en una postura en donde ya no podemos sentarnos a esperar a que las instituciones actúen, ¿no? Creo que se hablaba del protocolo, me parece que es un gran avance. Se hablaba de la iniciativa en 2016, me parece que eso fue un rotundo fracaso, es decir, era una iniciativa totalmente mal hecha, es decir, no necesitábamos reformar el artículo 4. O sea, repetían el artículo 4 que ya decía lo que dice el artículo 1. Y además, no tenía un artículo transitorio que obligara a los estados a reformar. Entonces, aunque pasara esa iniciativa, los estados que no querían legislar se iban a quedar sin legislar. Me parece que fue una iniciativa bastante desatinada en donde no se consultó a la sociedad civil que estábamos trabajando ese tema, ¿no? Sino, ¿qué se nos requiere? ¿Qué podemos hacer? Pues ahí va la iniciativa, con una pésima técnica legislativa. Justo como consecuencia de esta propuesta, surge el Frente Nacional por la Familia y nos pone en una situación mucho más compleja de lo que ya lo teníamos en México. Entonces creo que esas son las oportunidades. Yo pongo sobre la mesa. Me faltaba el tema de la diferencia en por qué no estamos de acuerdo en lo que se está haciendo en los cambios a las actas de nacimiento en la Ciudad de México. Creo que aquí justamente se habló del desastre que son los registros civiles, es decir, la falta de coordinación entre qué acto se registra ya y cómo lo vas a hacer válido en otra entidad federativa. Entonces, lo que se hace es que las personas vengan a la Ciudad de México con 2 actas de nacimiento. Si confían en el registro civil que está allá, el registro civil de buena fe dice, ok, guardo esta acta, y en lugar de obligar al registro civil de su propia entidad que expidió el acta a hacer las modificaciones, pues traigamos a todos o a todas a la Ciudad de México. No. Y dejémosla con 2 actas y a la voluntad de que el registro civil de la otra entidad que lo expidió quiera o no quiera reconocerla, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo es buscar salidas fáciles a un problema estructural, que es que las entidades federativas no están reconociendo el derecho a la identidad de las personas trans. Es mucho más fácil que una persona obligue a su propio registro civil que le expidió el acta y después no puede decir, pues es que no sé qué hiciste, yo no lo hice, eso no tiene un sustento jurídico, ¿no? Creo que si lo hace el propio registro civil o lo obligamos a hacerlo, hay una seguridad jurídica mucho más amplia que la Ciudad de México con toda la buena fe, eso no me cabe duda. Lo que está sucediendo es en qué problema estamos metiendo a las personas trans que vienen a la Ciudad de México y llegan con un exhorto a los estados que no les están haciendo válidos. Y entonces caemos en que hay que rogarle al oficial de registro civil o a la directora para que nos haga válido el exhorto. Me parece que un tema de derechos humanos no puede caer en ese tipo de trámites subjetivos, ¿no? Hay una obligación del Estado, sí, del Estado mexicano en su conjunto, lo hay. Hay una obligación de las entidades federativas de cumplir con los estándares de la Convención y no se está haciendo. Creo que el problema a visibilizar es ese, que las entidades federativas no pueden hacer lo que se les antoje, ni cuándo se les antoje, ni cómo se les antoje. Creo que el papel de los defensores y defensoras de derechos humanos es poner eso sobre la mesa y dejarlo bien claro y bien firme. A la larga, creo que esto nos posiciona como país en una democracia distinta, en una democracia en donde el ciudadano y la ciudadana recupera ese vínculo que hasta ahora se ha estado perdiendo con las autoridades, ¿no? Dejamos de caer en este juego de qué color, azul, amarillo, verde, rojo, y dependiendo de eso vemos si ganamos más o menos derechos en lugar de hacerlos directamente exigibles, ¿no? Yo creo que la pregunta que surgió todo esto es, pues, ¿qué beneficios? Pues todos. El tema es cómo le hacemos para que todos esos beneficios sean realmente efectivos, ¿no? Tenemos leyes de seguridad social, que ya hay criterios de la Corte, tenemos los códigos civiles, que ya hay criterios de la Corte. Entonces, todo se está haciendo a través de vía judicial. Díganme si eso es una democracia funcional en tema de derechos humanos. Si yo cada que me violan derechos humanos tengo que recurrir a un juez, en lugar de que las propias autoridades hagan las adecuaciones que están obligadas en términos de la Constitución y ahora obligadas en términos de la Convención, me parece que no es una democracia funcional y hay que decirlo tal cual, con todas sus letras. Las instituciones en México, si bien hay esfuerzos aislados,
esos esfuerzos no son suficientes, y no es suficiente porque el problema es estructural. ¿De qué nos sirve tener estas iniciativas? Bueno, las investigaciones nos apoyan muchísimo para justificar la necesidad de estos cambios, pero si tenemos desde las instituciones federales no hay un reconocimiento a la identidad trans y a las familias homoparentales, insisto, el que haya las sentencias y las jurisprudencias de la Corte no significa que el Estado mexicano lo reconozca. Si desde ahí no lo tenemos claro y las instituciones federales no lo tienen claro, me parece que es difícil que las entidades entiendan también cuál es su vínculo con la Convención Americana de Derechos Humanos. Pareciera que los diputados y senadores no son autoridades para el efecto del artículo 1 de la Constitución y de la Convención, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría hasta ahí y para tener un espacio de poder hacer preguntas y respuestas sobre estos temas. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Alex su intervención. Dijo muchas cosas, pero me quedé con 3 que sí quiero colocar en el entre intervenciones. La primera es esta de, digamos, si desde una perspectiva conceptual los derechos humanos deberían garantizarse a partir de políticas públicas. Alex ha dicho que en México eso no funciona, que tiene la vía de litigio y claramente la judicialización es la vía a través de la cual se puede avanzar para que esos derechos se garanticen. Hay un tema que colocó que me parece muy relevante y que aborda Gerardo Pisarello, que es esto de las garantías sociales de los derechos. Es decir, las garantías primarias o las garantías secundarias no son suficientes para los derechos y cómo la exigencia que se da desde los titulares de los derechos es una vía que al menos en México funciona para lograr concretar los derechos. Y finalmente decir que me quedo con, o más bien considera al observatorio como un aliado para colocar el tema de que la cláusula federal no puede ser un obstáculo para la garantía de los derechos humanos. Yo creo que podemos encontrar más aliados que nos ayuden a colocar este tema en la idea de que los compromisos y las obligaciones con los derechos son del Estado mexicano como un todo, y eso no puede ser la justificación de lo que decía la senadora, un argumento para no garantizar los derechos. Te agradezco también que nos permitas tener la mirada desde el litigio de cómo se ha avanzado en la garantía de los derechos al matrimonio igualitario y a la identidad de género. Muchas gracias, Alex. Voy a ceder ahora el uso de la palabra a Olivia Rubio, y la verdad es que el tema que le toca a Olivia está en chino, pero yo confío que tenga elementos para darnos claridad en relación con esto, que es, a ver, la Corte es muy clara en el sentido de los derechos de las personas que tienen vínculos, los derechos que se derivan de vínculos de personas del mismo sexo son todos. Pero ¿cómo le hacemos para que esos derechos efectivamente se concreten? Para que esos derechos que inclusive puedan estar enunciados en marcos jurídicos se vuelvan una realidad. Y un poco lo que le pedimos a Olivia es que nos ayude a reflexionar qué se requiere para la efectiva garantía de los derechos de parejas del mismo sexo. La voy a presentar muy rápido. Olivia Rubio es la directora del área de quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Cursó la maestría en Criminología y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la especialidad en Sistema Penal y Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios. Tiene un máster en Criminología por el Centro Sócrates de Madrid, en España. Se ha desempeñado como asesora jurídica en las 59 y 60 legislaturas en las comisiones de Niñez, Adolescencia y Familia y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y en las 42 y 43 legislaturas como coordinadora de asesores y posteriormente como secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Actualmente, como decía, es la directora de quejas de CONAPRED. Bienvenida, Olivia. Muchas gracias. Nada, que nos des luz. ¿O no? Okay. Muchas gracias. Sí se oye, ¿verdad? Gracias, Magdalena, por la invitación. Y bueno, tienes toda la razón. La verdad es que si la pregunta para Alex era muy sencilla, porque la respuesta eran todos, la pregunta para mí es complicadísima. Afortunadamente, Alex nos ha dado parte de por dónde, y yo coincido en gran parte de lo que dice, porque además yo también soy parte de sociedad civil, más allá de que en mucho tiempo de mi trayectoria
profesional la pasé en el ámbito legislativo y ahora en el ejecutivo. Soy sociedad civil, de hecho, sigo siendo parte de Familias Diversas y desde ambos ámbitos o de los 3 ámbitos en los que me ha tocado a mí trabajar, coincido con la parte de Alex, pero difiero en cierta parte. Me parece que, un poco para contar una pequeña historia, en la Ciudad de México, mi esposa y yo nos casamos fuera de México y vinimos a solicitar el reconocimiento, en el 2008 sucedió esto, el reconocimiento del matrimonio realizado fuera de México de 2 mujeres. Y por supuesto que el registro civil del Distrito Federal, en aquel entonces Distrito Federal, nos dijo que no y litigamos en amparo y logramos en 2010, cuando ya la reforma ya se había hecho en diciembre del 2009, pero no había entrado en vigor, que se reconociera nuestro matrimonio. Es decir, fue parte y fue la estrategia que incluso nosotras decidimos implementar para impulsar el matrimonio civil en la Ciudad de México. Teníamos que incluso elegir dónde íbamos a litigarlo. Estábamos entre varias entidades federativas y concluimos que fuera aquí, primero porque era nuestro lugar de residencia, pero también veíamos que las condiciones en ese momento eran como más propicias. Entonces, me parece que si bien es cierto que todos los cambios y las revoluciones se gestan desde sociedad civil y es a partir de sociedad civil y a través del empuje de sociedad civil que se logran las modificaciones, yo creo sinceramente que no es solamente sociedad civil donde tenemos que enfocar todas nuestras baterías porque por todos los lados, pues, pero también la inclusión de personas de sociedad civil en los ámbitos de gobierno me parece muy importante porque, digamos que se hace la pinza, ¿no? Y se logra que lo que hubiera costado mucho más tiempo desde sociedad civil únicamente y a través del litigio, pues se logre de manera más amplia, rápida y general, si ocupas, digamos, todos estos espacios que podemos ocupar o que debemos incluso de ocupar para hacer estas reformas. Ahora, en relación a la pregunta, la verdad es que y a la OCE 24/2017, desde Familias Diversas tenemos una posición incluso más amplia. Que incluso la OCE pues, refuerza la posición que se tiene desde Familias Diversas y no estamos hablando únicamente del matrimonio igualitario. Desde mi punto de vista, el matrimonio igualitario, el matrimonio de personas del mismo sexo, no fue realmente disruptivo. Lo que sucedió fue que las personas nos adecuamos a un estándar que existía y al adecuarnos cupimos, vamos a poner el ejemplo que fuera el reconocimiento del matrimonio, una caja completamente cuadrada donde quienes nos casamos al final de cuentas lo que hicimos fue nos adecuamos a esta caja y cupimos dentro de esta caja. Y incluso refuerza este argumento el hecho de que la modificación, las reformas legislativas a los códigos civiles ha sido mínima e incluso a veces nula para el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo. Desde mi punto de vista, la realidad social rebasa por mucho el derecho y en este caso el matrimonio civil igualitario o el matrimonio de personas del mismo sexo, porque hay una infinidad de arreglos familiares que no se adecúan a esta caja de la que hablamos y que quedan por fuera, aun cuando
en los hechos también son familia. Son familias diversas, incluso no solamente de personas con orientación sexual o identidad de género no normativa, sino incluso en arreglos familiares donde hay personas heterosexuales. ¿Qué hacer? Pues yo creo que lo que tenemos que repensar es justo esto, y toda la legislación que tiene que ver con lo civil o familiar o ambas cosas, pues habría que pensarla desde un punto de vista diferente y desde unos principios básicos distintos a los principios que hoy rigen el derecho familiar. Desde mi punto de vista, estos puntos básicos o estos principios básicos que deberían de regir el derecho familiar pasan por el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación, la solidaridad familiar y el interés superior de la infancia. Y todo, absolutamente todo lo legislado o lo que se debería de legislar en esta materia tendría que caber en este marco básico de principios fundamentales. Sinceramente es complicadísimo porque esto toca diversos puntos, no solamente de quienes conforman una familia o quienes no la conforman. Me parece que el Estado jamás podría determinar quiénes conforman una familia, e incluso ni siquiera sería deseable que el Estado pudiera determinar qué es y qué deja de ser una familia, sino el Estado tiene la obligación de reconocer todos aquellos arreglos o estructuras familiares que existan en la realidad social o que se decidan a partir de una determinación de las personas. Además, como decía Alex, pues esto pasa también por la adquisición de otros derechos y también de obligaciones que tendría que tener en cuenta esta regulación e incluso las formas de disolución de estos arreglos familiares, que también tendrán que tener en cuenta pues la autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad, la solidaridad y las obligaciones contraídas, y sobre todo el interés superior de la niñez. Pues la verdad es que es algo súper complicado, es verdaderamente complicado, es decir, vayamos más allá de ello. Y bueno, ¿y por qué digo que la OCE 24/2017 refuerza este punto de vista? Pues porque justamente la opinión consultiva dice que el Estado está obligado a proteger todos los arreglos familiares o los arreglos familiares diversos que existan en la sociedad. Y la realidad es que eso no sucede incluso suponiendo que el matrimonio civil de personas del mismo sexo estuviera regulado en las 32 entidades federativas y a nivel federal. No sucedería en el sentido de que lo que nosotros hemos visto desde Familias Diversas es que las situaciones son de verdad, pues diversas, distintas. Algo en lo que tampoco coincido con Alex es que no se le puede pedir a las familias ni a las personas que se vuelvan en activistas y que litiguen todos los casos, cuando en realidad muchas de ellas tienen urgencias que resolver materiales y que son imposibles que esperemos, por ejemplo, a la resolución. Ya no, a veces del amparo, pero a veces te tienes que ir a la revisión del amparo. Incluso uno de los casos que se resolvió, lo comento rápidamente, y que Antonio Padierna, pues no sé si ayudó o no ayudó a la resolución, porque desde nuestro punto de vista de litigio, pues nos hubiera gustado que nos dijera que no, pero en razón de las personas que estaban viviendo la situación en particular, pues les ayudó. Y esto es que
en un caso de gestación subrogada, se negó el registro en una primera instancia a los padres de su niña y de su niño, a los padres, a dos hombres de su niña y de su niño, en razón de que pues, en el Distrito Federal no está contemplada en la legislación la gestación subrogada. Nos fuimos al amparo. El amparo fue un asco de amparo, bueno, la resolución de amparo fue un asco, en donde decía, pues no, los dos no son padres a pesar de que estuvieron casados, a pesar de que hicieron el procedimiento de gestación subrogada, solamente el que biológicamente es padre, la madre, la gestante subrogada no es madre, reconocemos que no es madre, pero entonces tiene un solo padre. Y en el caso de Toño Padierna, pues les ayudó, digamos, a los dos padres, aún con esa sentencia de amparo, registrar a la niña y al niño como hijos, como hija e hijo de los dos padres, pero desde el litigio nos hubiera gustado que simplemente no hubiera sucedido para podernos ir a la revisión y que no hubiera habido un sobreseimiento porque ya no había materia, ¿no? Y bueno, en los hechos, pues había que atender también lo que decían los dos padres, que no habían tenido acceso a seguridad social durante esos 3 años que duró el litigio, que incluso tenían a una niña y un niño de 3 años que no habían podido registrar, con el peligro que eso significa de todos los días tener a tu hija y a tu hijo sin que tengas un acta de nacimiento, que no los puedas inscribir a una escuela, que cuando viajes no tengas un documento para demostrar que esa niña y ese niño son hijos tuyos y que no te los acabas de robar, ¿no? Entonces, por eso es cierto que ojalá y sería deseable, pues, que cada una de los casos se llevara en litigio en las entidades federativas correspondientes, pero pues no les puedes exigir que sacrifiquen o que se vuelvan activistas por el hecho de tener una familia o por el hecho, de ser personas trans. Y tampoco, pues, desde mi punto de vista, ven una oportunidad donde puedan realizar sus trámites y pues la toman. O sea, tienen la disyuntiva en lo material y en lo deseable, ¿no? Ahora, en la legislación de la que estábamos hablando, que tendría que ser una legislación incluyente no solamente de las personas LGBT y no solamente de los arreglos familiares que nos incluyan como personas con una orientación sexual o una identidad o expresión de género no normativo, pues, a ver, incluso desde el mismo principio de quiénes pueden o no contraer, vamos a suponer que se llamara matrimonio, cuántas personas pueden contraer matrimonio, o habrá que llamarle de una manera distinta cuando sean más de 2 personas, incluso en la disolución de estos vínculos, cuáles son los regímenes patrimoniales que deberían de existir, cuáles son en la realidad los que existen, cómo sería la filiación, es decir, hoy existe no solamente la filiación por consanguineidad y no solamente por adopción, sino también por procreación humana asistida, y habría que regular todo esto, es decir, todo esto tendría que caber en este marco de los 4 principios básicos de lo que significa de lo que tendría que cubrir el Estado para lo que significa en los hechos las familias, y pues, por sobre todas las cosas, pues en cuanto a las hijas y a los hijos, habría que cubrir el principio de igualdad de todas las formas de filiaciones, que está incluso protegida por la Convención de Derechos del Niño, que dice que cualquier forma de filiación
tiene que cubrir con todos los derechos a todas las niñas y los niños. Se valdría la multiparentalidad. ¿Existe en los hechos la multiparentalidad? ¿Cuál sería, digamos, el principio fundamental, el funcionalista o el biologicista? Es decir, en el caso del funcionalista, ¿quién ejerce la crianza? Es padre, madres, padres, madres. En este caso hay rol de padre, hay rol de madre. Digo, por supuesto que eso lo tenemos superado, pero quien lo ejerce, quien ejerce el rol o la función de la crianza, tendría que ser reconocido de esa manera, o en el plano biologicista, pues determinar si la filiación deriva de un vínculo genético, y entonces pues en vez de solicitar un certificado de nacimiento para entregar el acta para el reconocimiento, pues se tendría que solicitar un test de ADN, y esto para todas las personas, como incluso fue el mismo caso que litigamos en el caso de los dos padres que les cuento, que el mismo juez solicitó la prueba de ADN. Incluso si antes se tenía por clara la maternidad, hoy me parece que tampoco es clara el vínculo, digamos, maternal o de maternidad entre una mujer y quien gesta en su vientre, en razón también de la gestación subrogada. Podrá ser, pensemos en la fecundación heteróloga y en la homóloga. ¿Qué pasa si en una técnica de reproducción asistida la persona que da los gametos también quiere tener un vínculo afectivo y de crianza con la hija o el hijo? ¿Será permitido? Es decir, hay muchas preguntas que hay que hacernos de verdad para tener claro que, y además creo que esto nos deja claro que el matrimonio civil de personas del mismo sexo es la misma cajita. En realidad hay un montón de casos en los que estamos dejando de ver, que tienen que ver con la vida diaria de las personas, y que también nos incluye incluso a las familias LGBT. Es decir, muchos de los casos de las familias de lesbianas o de gays o de personas trans tuvieron anteriormente una relación heterosexual y tuvieron hijos, pero esa persona que fungía como padre hoy ya no funge, y la pareja de la mujer lesbiana es quien funge como madre, pero no tiene reconocido ningún vínculo de filiación, bueno, ya ni siquiera de custodia con la niña o con el niño con la que ejerce realmente la función de madre. Y lo mismo cuando son dos padres. Me parece que tenemos que ir más allá de pensar que el matrimonio de personas del mismo sexo de verdad fue disruptivo, de verdad soluciona casos, de verdad no, sinceramente lo que estamos viviendo a partir, y vaya, me parece que fue un gran paso, o sea, no lo niego. Hemos luchado mucho tiempo por ello, pero esto nos ha abierto la mirada a muchos otros casos, a muchos otros arreglos familiares, a muchas otras formas de convivencia que no se les puede dejar de llamar familias, que el Estado tiene la obligación de proteger, y que en este momento no está en la mira de la discusión, porque en muchas ocasiones se ha nublado nuestra mirada en razón de que pensamos que esto es verdaderamente disruptivo. En realidad el derecho puede negar la biología, o en realidad tendría que tomarla en cuenta, o tendría que no verla, o a lo mejor si hay derechos en pugna, pues habría que hacer una ponderación de si el sistema funcionalista o el biologicista deben de
compartir un espacio en esta legislación de familias. Y bueno, creo que otro de los retos mayúsculos es que esta legislación de familias tendría que resolver el mayor caso posible, o la mayor cantidad de casos para que la menor cantidad de casos llegue a tribunales, porque en realidad es que sí hay una discriminación importante con el hecho de que no todo el mundo puede llegar a tribunales, no todas las familias tienen el acceso, y aunque se haga una labor tan importante como la que se hace desde sociedad civil, que ha sido incluso pro bono, pues no todas las personas tienen digamos, los medios para hacerlo, y pues una legislación de este tipo tendría que tratar de solucionar todos estos casos posibles. Incluso, por ejemplo, en las técnicas de reproducción humana asistida, ¿qué se necesita para acceder a la técnica? ¿Tendría el Estado que dejar o proporcionar los medios de salud materna o paterna para que esto suceda? Se le permitiría a todas las personas mayores de 18 años, digo, ahí a lo mejor podríamos tener un parámetro, pero y hacia arriba a todas las personas sin importar la edad. Incluso ha habido casos en otros países donde mujeres mayores de 60 han solicitado el acceso a estas técnicas, se les ha dado el acceso a estas técnicas, y incluso han muerto ya sea durante el embarazo o tiempo muy corto posterior, dejando a la niña o el niño que acaba de nacer sin una familia. Es decir, todas estas preguntas tendríamos que hacerlas y ponerlas en el marco de los principios fundamentales que hemos comentado, y pues hacer una legislación que por lo pronto parece un galimatías, pero es que no podemos dejar de hacerla, ¿no? Es decir, es urgente porque estas familias, todas nuestras familias, y me refiero a de todas las personas, como nosotros y nosotras consideremos que está integrada en nuestra familia, debe de tener el reconocimiento por parte del Estado, pero no solamente el reconocimiento, sino la protección, y una protección de qué derechos, de todos, como haya sido conformada la familia por decisión individual y por autodeterminación. Entonces, bueno, pues es un poco como, creo que no resuelvo absolutamente nada, sino al contrario, traigo muchas más cuestiones a la mesa, pero que en este marco es donde tendríamos que estar resolviendo muchas de estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias a Olivia por su intervención, que en efecto coloca, pareciera que, a mí me parece que la opinión es de avanzada, pero un poco la mirada que nos comparte Olivia es una mirada desde la realidad, muy cierta, en donde parece que la opinión coloca unos derechos, pero hay otros muchos, ¿no? O hay derivaciones mucho más amplias. Y la verdad es que sí, o sea, al final me quedo con esta idea de cómo el derecho está muy, muy por atrás de lo que ocurre y de las necesidades que la sociedad le demanda en términos de regulación y de reconocimiento de derechos. Yo no le voy a robar minutos a ustedes para que puedan intervenir y tener un espacio de diálogo con las y el ponente de la mesa. Tenemos 12 minutos. Entonces, si hubiera algún comentario que quisieran hacer, alguna pregunta, está adelante. Por favor, abierto el micrófono. Gracias. Del artículo 28 de la Convención Americana, ¿no?, con esta cláusula federal que ahí se expone, y entonces pensar, pues, cuál es la vía, ¿no? O sea, sabemos que el Estado mexicano tiene que responder porque está esa cláusula y no puede escudarse en esa cuestión de que es un asunto de las entidades federativas, ¿no? Entonces, no sé, pensando un poco, asimilando un poco el tema a lo que sucedió con la desaparición forzada o la desaparición de personas,
¿no? Quizás, no sé, eso es lo que pido su opinión, ¿no? Pudiera ser esa vía de que el Congreso optara por generar una ley, por elaborar una ley general, ¿no? En este tema, ¿no? Si esa es la vía adecuada o cómo podría salvarse esa cuestión de que esperar a que las entidades federativas normen estas cuestiones de matrimonio civil igualitario, identidad de género y muchos otros temas que están pendientes con los derechos de las personas LGBTI. Eso por un lado, y otro segundo aspecto es hacer un llamado también para que estemos atentos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener que resolver pues próximamente, ¿no?, las acciones de inconstitucionalidad sobre la Constitución de la Ciudad de México, y hay un tema específico que impugnó la PGR que tiene que ver con los derechos de las familias, ¿no? Y que lo impugna precisamente porque está diciendo que el reconocimiento en igualdad de derechos para todas las formas de familias implica una posibilidad de que se violen derechos de las mujeres porque podría dar pie al reconocimiento de la poligamia. Ese es el argumento de la PGR en la acción de inconstitucionalidad. Y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener que resolver también al respecto, y eso me imagino pues podrá también dar luz en todas estas discusiones que se están abordando aquí en esta jornada, ¿no? Nada más. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario para recogerlo de una vez y darle adelante? Hola, ¿qué tal? Escuchando particularmente a Olivia, creo que es importante aumentar como a esta unión de fuerzas a la academia, ¿no? Particularmente nosotros en la Universidad Pedagógica Nacional trabajamos estos temas. Estamos el día 9, esperamos que se lance, y aproveche para el comercial, un libro online y gratuito. Pero en fin, ¿a qué voy? En un estado del arte sobre arreglos parentales LGBT en Hispanoamérica, todo lo que decía Soli sucede. Es decir, sabemos que los hombres donadores de esperma quieren involucrarse de alguna manera. ¿Qué figura legal va a tener? ¿Lo vamos a permitir o no? Sabemos que hay problemas de denominación de padres gays, sobre todo, de padres y madres trans, sobre todo con investigaciones brasileñas. ¿Cómo le van a llamar los niños? ¿Cómo se va a reconocer eso en el colegio? En fin, entonces creo que es importante que, si bien lo estamos viendo desde el punto de vista legal, y ahí soy absolutamente ignorante, desde psicólogo del desarrollo, que es a lo que me dedico, sabemos que a final de cuentas la estructura biologicista de la que hablas pues no tiene nada que ver con las habilidades de crianza de padres, madres y como se llamen, y que hay que repensar el concepto mismo de familia, que es un concepto que excluye, que es yo eso me he peleado contigo, con Yania, tal, que no me gusta familias diversas, ni agregar eses, no decía Norma Mogroviejo, que no quita el problema de la S, y hablar de familia es una institución que excluye. Entonces no sé, resulta complicado, y más desde la academia, a la hora de la hora la gente se identifica con el término familia, y está bueno si te hace sentido, ¿no? Pero ver si hablamos de clanes, de arreglos familiares, de configuraciones, de una red de crianza, pues, pero todo esto es complicado. Y nada, quería decir que efectivamente a la hora de hacer este estudio metaanalítico vemos que precisamente todo eso que dices tiene un respaldo en la poca investigación que hay en la región, y que efectivamente todo eso, coincido contigo que la cajita del matrimonio igualitario resuelve muy poco o no resuelve nada, y deja fuera muchas otras cosas a las cuales tenemos que ponernos a discutir. Entonces, eso, invitémonos y discutamos entre diferentes disciplinas, y qué gusto verte. Nada. Fanny. Muchas gracias por las intervenciones. Yo, muy puntual en lo que mencionaba Pauline, me llama mucho la atención esta cátedra, y lo que mencionabas pues me hace mucho ruido, es lo que estamos viendo en la región, este tema del ataque de los grupos antiderechos, ¿no? Y también la vinculación que tienen con algunos estados, ¿no? Entonces, mi pregunta o reflexión quizás es ¿qué recomendación darías a organizaciones de la sociedad civil, pero también a organismos internacionales como la Comisión Interamericana o incluso la Corte, para garantizar que los estados respeten la obligación de tener un estado laico y separar realmente la iglesia del estado, ¿no? Y qué es lo que el Estado tiene que hacer en materia de obligaciones de derechos humanos para promover una sociedad inclusiva, pero además también para promover mensajes de aceptación y hacer un poco un balance
de que contrarreste esta arremetida de grupos antiderechos que están entrando y están teniendo mucha cabida en los poderes públicos de los estados de la región. Eso. Gracias. ¿Les parece que contesten conforme o hagan comentarios conforme fueron hablando? ¿Empiezas tú, Paulina, o prefieres que Alex? Como quieras. No, pues arranque. ¿Sí? No hay problema. No, empezamos al revés. No. Está perfecto. Adelante. Bueno. Muchas gracias por el comentario y la pregunta, que pues difícil. Está muy complicado de contestar, ¿no? Por ejemplo, si vemos el marco laico de la laicidad de México, pues tenemos un marco jurídico muy fuerte, tenemos disposiciones constitucionales, tenemos un principio de separación donde hay reglas muy puntuales de lo que las autoridades civiles no tienen derecho de hacer, de lo que los ministros del culto no tienen derecho de hacer, pero en la práctica vemos que hay violaciones a la laicidad todos los días y nadie hace nada. Tenemos en la Secretaría de Gobernación un organismo encargado de estas cuestiones y no hacen nada, ¿no? Pues yo creo que pues definitivamente no hay, como decía Olivia, como algunas soluciones milagrosas, ¿no? Sino que pues las cosas deben de pasar por un fortalecimiento de lo que podríamos llamar una cultura laica, que tiene que verse a nivel educativo, ¿no? De no, por ejemplo, ocultar el hecho de que hay un peso importante de las religiones a nivel de la sociedad civil, sino más bien demostrar que sí se vale, que cada persona tiene el derecho a su libertad de conciencia, pero pues reafirmar esta idea de que en la esfera pública tiene que haber un espacio para todas las religiones y para todas las posturas filosóficas, ¿no? A nivel de las sociedades, de las organizaciones no gubernamentales, vemos que la laicidad sí es un tema, una narrativa que ha sido retomado. Por ejemplo, pienso al grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, que si no los conocen, son pues una asociación civil de mujeres que se declaran como católicas, pero que están luchando en contra pues de las posturas dogmáticas del Vaticano, ¿no? Diciendo que sí al matrimonio entre personas del mismo sexo, sí al aborto, etcétera, ¿no? Pero ellas precisamente retoman esta narrativa del Estado laico, están haciendo mucho trabajo sobre este tema, pues para mostrar que sí hay dos dimensiones a esta laicidad, de proteger la libertad de conciencia y de convicciones de las personas, pero por el otro que ningún grupo, por mayoritario que sea en la sociedad, tiene el derecho pues de imponer sus creencias a todos, ¿no? Pues definitivamente ahí vemos otra vez esta distinción entre lo que está en las normas jurídicas y la realidad concreta, y es especialmente cierto retomando el tema del federalismo de México. En el Distrito Federal llegamos más o menos a un entendimiento cabal de lo que significa el Estado laico, también a nivel federal más o menos, pero en los estados hay gobernadores que entregan su entidad federativa a una divinidad. Eso hubo varios casos de México donde un gobernador entrega el Sagrado Corazón de Jesús a su entidad federativa, ¿no? Entonces, y nos van a decir que eso les da derecho por su libertad religiosa, ¿no? Entonces, ahí todavía entre lo que pasa en la Ciudad de México y lo que pasa a nivel local, pues sí hay una brecha enorme, ¿no? Espero haber contestado un poco. Alex, ¿contestas tú? Sí. Varias cosas. Creo que hay que hacer también ciertas precisiones. Concuerdo específicamente en que creo que el avance de la opinión consultiva lo que hace es poner sobre la mesa parámetros subjetivos y no objetivos para el tema de familia, ¿no? Es decir, ya no evalúan a la familia de si es un hombre, es decir, si tiene un pene y una vagina y entonces a partir de ahí entonces es familia, sino ya son más subjetivos de que haya proyectos de vida en común, lazos afectivos o sexuales, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es bastante enriquecedor. Eso no significa que quienes estamos luchando por el tema de matrimonio igualitario queramos que todos se casen y que el matrimonio sea la única manera. Lo que estamos diciendo es que quien se quiera casar, el Estado no le puede decir que no por el tema de su orientación sexual. Claro que habrá muchas más maneras, pero lo que sí estoy seguro es que eso no se va a abordar en tema legislativo hasta que alguien lo tenga que pelear. Es decir, no de la nada el Congreso, el legislador va a decir, bueno, hoy estamos de buenas, vamos a ver qué otros tipos de familia, sino que hasta alguien que lo reclama, hasta entonces
creo que es cuando entonces surgen esas necesidades y se hacen visibles. Me parece un poco complicado decir que el discurso de matrimonio igualitario no fue disruptivo. Creo que habría que decir para quién no fue disruptivo. En muchas de las realidades locales, claro que fue disruptivo. ¿Será que aquí en la Ciudad de México? Pues seguramente no, por muchas circunstancias, pero para algunas entidades federativas creo que sí lo fue. ¿Qué hacer con el tema de la cláusula federal? Yo he vislumbrado dos opciones. Una, o sustraemos del ámbito de las competencias legislativas lo que tenga que ver con derechos humanos y entonces creamos como una sola, un marco legislativo único, no sé, justo habrá que discutir el tema del federalismo. O la otra opción, creo, es perfeccionar nuestro sistema constitucional para que haya un recurso al cual se pueda acceder para que una autoridad, más bien una entidad que no cumpla con estos estándares, digamos, pueda ser llevada ante la Suprema Corte para de ahí generar la adecuación del marco. Creo que puede ser cualquiera de las dos. Yo vería muy complicado el tema de unificar todas las materias. Creo que ahí sí se rompería con el tema federalista. Estaría más como quizá ampliar los alcances de la controversia constitucional para que entonces sí el Poder Ejecutivo Federal pueda vincular en un juicio a las autoridades que se nieguen a hacer la adecuación legislativa. Y para agregar, hemos empezado también a litigar tema de Estado laico. Tenemos ya una sentencia en donde un juez federal establece, por ejemplo, que este discurso de que el matrimonio es inmoral o que es una aberración no está protegido por el marco de la libertad de expresión. Eso me parece súper interesante, en donde Segov dijo, libertad de expresión, yo no lo puedo meter, entonces, si acaso que se vaya con APRED, ¿no? Y dijimos, claro que es una violación al artículo primero en temas de discriminación y este discurso no está protegido por la libertad de expresión y logramos que un juez federal lo dijera con esas palabras y obligar a la Secretaría de Gobernación a emitir un pronunciamiento de fondo sobre ese tipo de discursos. Entonces, insisto, creo que tenemos que trabajar muchísimo, pero desde el litigio lo que hacemos es poner estas necesidades sobre la mesa y pues no confiarnos, sino sentarnos a esperar que las cosas sucedan siempre por arte de magia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un poco cuando empecé a decir que el matrimonio de personas del mismo sexo no era realmente disruptivo, es como una provocación, ¿no? Entiendo perfectamente, de hecho es algo por lo que nosotros luchamos durante mucho tiempo, pero es una provocación justo para dar pie a esta discusión. Y bueno, en cuanto yo también coincido con que las facultades o el pacto federal habría que repensarlo y también, o sea, es decir, las dos cosas, no creo que una no excluya a la otra, determinar si todo lo que tiene que ver con derechos humanos puede ser abstraído de este pacto federal, o más bien de este pacto federal repensado, ¿no? Hay algunos constitucionalistas, incluso así se han logrado algunos avances. La Ley General de Víctimas, más allá de fundarse en el primero constitucional, se fundó también en un transitorio de 1900, híjole, no me acuerdo de qué año, pero fue de los primeros, creo que el sexto transitorio en la publicación del 1924. Es decir, habría que buscar la forma o incluso generar y detonar esta discusión por ambos lados. ¿Qué es el pacto federal? ¿Qué incluye el pacto federal? Y derechos humanos. Tiene que ser una carretera donde sales de la Ciudad de México y se vuelve, que era una autopista y se vuelve una carretera entrando a cualquier otra entidad y luego se vuelve a ampliar dependiendo en qué entidad federativa vayas, pues me parece que eso no puede suceder porque, como dicen en la mesa, hay obligaciones del Estado a las que tiene que responder como Estado. No me importa cómo te llames, exacto, cómo estás organizado. Bueno, gracias. Gracias.
A ustedes, mil gracias por la paciencia, para los que están aquí desde la mañana, por el aguante, pero el tema lo amerita, los temas lo ameritan, y simplemente recordarles, porque es un elemento que hemos intentado colocar en las sesiones del seminario, y es que los debates que se tienen sobre las decisiones de los órganos del sistema interamericano no se queden en debates teóricos, sino que coloquen el tema de las personas que están detrás de estos derechos. Entonces, las y los invito